Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, amados pastores. En esta tarde quiero darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me permite poder estar con ustedes en una semana más para estudiar nuestro expositor bíblico y el tema que nos presenta en este fin de semana. El tema es el reinado del Mesías o reinado del Mesías. Bueno, gracias al Señor que Dios me ha dado el tiempo también. La semana pasada lamentablemente no pude hacer mi trabajo. Tuve algunos temas personales, familiares en otra ciudad, así que gracias al Señor hoy puedo estar con ustedes. Inmediatamente vamos a hacer la oración para que el Señor nos dirija en todo. Así que Dios les bendiga. Amado Dios, Padre bendito de misericordia, te damos gracias en esta hora. Nos permite, Señor, estar ya aprovechando este tiempo y mirando este tema, esta lección, que esperamos sea motivo de mucha bendición, primeramente para mi vida, como así también para cada uno de mis hermanos, tanto en la iglesia local como en nuestra misión, aquellos pastores, nuestros consiervos y consiervas, Señor, que sea motivo de bendición para ellos también. Hablar de estas cosas siempre nos edifican, amado Dios. Te pido ahora tu gracia, te pido tu dirección y tu bendición. Te lo pido, te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Siempre con reverencia, siempre con temor del Señor, cuando tenemos delante de nosotros su palabra. Vamos a ir al tema que nos convoca en esta tarde. El título es Reinado del Mesías. Como ya todos se han dado cuenta, son los temas que nos expone el expositor y vamos de un capítulo a otro tomando estos temas. Hoy tomaremos el libro de Isaías, donde está la lección, pero tenemos el capítulo 11, desde el versículo 1 al 10. Bien, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será su gloria. Amén. Hasta allí hemos dado lectura a esta palabra del Señor. Como podemos ver, entonces, tenemos que decir que, el profeta Isaías es un profeta del preexilio. Eso significa que él profetizó, habló antes de que Judá fuera llevado al exilio, como Jeremías también, y creo que Jeremías fue el último profeta preexilio. También encontramos algunos profetas que sí tuvieron su ministerio en el exilio mismo. Ellos profetizaron, como por ejemplo, sabemos todo Daniel, ¿no? Daniel, que tuvo en el reinado de Nabucodonosor, y al menos de 3 reyes, como Ciro también, en fin. Y también tenemos a Ezequiel, que Ezequiel vio una visión, inclusive a la orilla del río. Vio la gloria de Jehová, también Abdía, y así. Estos son profetas exílicos, se les nombra.
y los post-exílicos son los que realmente fueron los que profetizaron ya cuando el pueblo regresó del exilio, como Ageo, Zacarías, Malaquía, el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, este profeta que profetizó unos 700, desde el año 740 al 680, recuerde que desde antes de Cristo la numeración de los años se cuentan al revés, desde el mayor año al menor. Entonces él profetizó aproximadamente, estos son cálculos en realidad, pueden variar en diferentes estudios, pero generalmente están en esta fecha del 740 al 680 antes de Cristo. Jeremías lo hizo del 626 al 580, así se va acercando un poco al nacimiento de Cristo. Entonces, anteriormente tenemos que recordar ahora que eh, el reino de Judá había estado amenazado, ¿ya? Amenazado por Siria, amenazado también por Israel. Ellos hicieron alianza para destruirlo, y en este caso nosotros podemos ver cómo Dios preservó milagrosamente al reino de Judá, ¿ya? Al reino de Judá. Todo lo que ellos pensaban hacerle no fue posible, no fue posible. Entonces, en ese mismo contexto hay que resaltar que los capítulos que no hemos leído, bueno, yo solamente podría destacar algunos textos claves, porque desde que recuerde que Isaías comienza con esta gran visión y con este mandato, y comienza Isaías a hacer una acusación grave, seria al pueblo de Dios. ¿Ah? El pueblo de Israel se corrompió muy tempranamente y finalmente fueron llevados a la cautividad por los asirios, y finalmente se terminaron disolviendo. En realidad, ellos nunca tuvieron un retorno como los judíos, que ellos fueron al exilio 70 años, luego regresaron y se reagruparon nuevamente, se rearmaron nuevamente. No, ellos, los del reino del norte, no fue así. De hecho, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de Samaria, Samaria corresponde, diríamos, de alguna manera al reino del norte. Entonces, por eso los judíos no querían a los samaritanos y viceversa, porque para los judíos los samaritanos era como, ¿cómo podríamos decir? Como los cristianos mundanos. ¿Ah? Como los que se habían corrompido. Ellos se mezclaron con la gente gentil, adoptaron otras creencias y se mezclaron derechamente. Los judíos que eran más celosos, ¿no es cierto?, no lo hablaban, no los trataban. Y esa era la razón, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver que en ese mismo contexto resaltan estos textos como Isaías 7:14, que ya lo pasamos, donde el profeta dice una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya hemos pasado ese pasaje. O de Isaías 9:6, ¿ya? Que dice, pero un niño nos es dado y el principado sobre sus hombros. Y ya conocemos que su nombre será admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, y en ese sentido, nosotros podemos ver que también antes del capítulo 11 encontramos la predicción de la destrucción de Asiria, finalmente el juicio que hay sobre Asiria. Derechamente está en el capítulo 10 y del versículo 5, en el versículo 5. Entonces, pero acá nosotros tenemos la profecía eh, de la restauración del reino, de restauración del reino. Por eso que el capítulo 11 de Isaías comienza así precisamente. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, digamos que está saliendo desde abajo, ¿no? ¿Por qué habla de tronco? ¿Por qué habla de sus raíces? Porque está haciendo mención a que realmente no está pensando en David mismo, sino en el heredero o en el descendiente directo del rey David. Hay que entender que Dios hace un pacto davídico, que se llama, donde una de sus cosas importantes o dentro del pacto era que el reino de David no iba a tener fin, iba a ser un reino eterno, pero no en David, porque David reinó el tiempo que Dios le dio, pero sí en Jesús,
que Él es, ¿no es cierto? Por eso le llamaban también, en el Nuevo Testamento usted encuentra estas expresiones, Jesús, hijo de David, porque hay una descendencia directa, ¿no? Entonces, en este capítulo 11 vemos que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hay que considerar que David nació en el año 1000. Ya estamos contando del año 1000 hasta antes de Cristo, son 1000 años. Que gobernó, él vivió aproximadamente, reinó 40 años en Jerusalén. David, encontramos que él está haciendo referencia a este profeta, al reinado de David, cuando ya habían pasado casi 300 años, casi 300 años. Entonces, qué importante es esta profecía. Aquí nosotros nos encontramos con una profecía del libro del profeta Isaías. El libro de Isaías es un libro profético. Y el libro profético está escrito de una manera que no es como leer los libros históricos, que van narrando una historia, no. Entonces, eso es importante que nosotros podamos considerar. Cuando leemos este libro, cuando leemos este capítulo, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que tiene característica única, en realidad. Cuando leemos Isaías capítulo 11, especialmente en el versículo 2, en el versículo 3, tenemos que entender que la profecía se extiende mucho más allá de la vida y el ministerio de Jesús. Aquí, si bien es cierto, cuando habla de un vástago, cuando habla de un retoño, sin duda alguna está hablando de la persona de Jesús. Está hablando de Jesús. Dice claramente que sobre él, sobre Jesús, va a reposar estos 7 espíritus. Entre ellos, usted lo puede ver, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Todo eso iba a reposar en la persona de Jesús. Que él no iba a juzgar según la vista de sus ojos, sino que él arguirá, ni tampoco arguirá por lo que oigan sus oídos, porque él es Dios. Jesús es Dios y él sabe y conoce todas las cosas y él es el único que puede hacer un juicio recto. Pero esta profecía del capítulo 11 va mucho más allá del ministerio terrenal. ¿Cuántos años? 3 años, 3 años y medio. ¿Cuántos años vivió Jesús? Estuvo en medio de los hombres. 30 años, 33 años, etcétera. Podríamos hablar de eso. Pero esta profecía, esta característica del reino que habla acá, ¿no es cierto? Y da características donde, por ejemplo, la justicia será el cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y además agrega que en ese tiempo, en ese periodo, el lobo y el cordero van a morar juntos. Además dice que el cabrito, el león, el leopardo con el cabrito se acostarán, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esa característica va mucho más allá que el ministerio terrenal de Cristo. O sea, ¿de qué está hablando? De un reino futuro. Eso es lo que hay que tener claro un poquito. ¿Por qué? Porque en esta interpretación del libro de Isaías hay que considerar que hay expresiones literarias en el texto. O sea, las escrituras fueron escritas en varias, a lo menos 3 expresiones literarias, entre ellas, ¿no es cierto?, la narrativa, que es una expresión literaria que va narrando, tal como dice. Y en ese sentido, como dije anteriormente, los libros históricos, donde usted va contando una historia, va narrando una historia, se debe de interpretar literalmente, tal como sucedió. Es decir, que si ellos llegan a un lugar, llegan a una parte, eso fue realmente cierto. No se puede espiritualizar la narración histórica, no se puede espiritualizar. También hay una expresión literaria
que es la discursiva, que es un discurso, una exhortación, una predicación, generalmente en las cartas de Pablo, por ejemplo. Él está exhortando, está hablando, habla del cielo, habla del infierno, habla de la salvación, etcétera. Es una expresión literaria discursiva, pero también está la poesía, está la poesía. Entonces eso también es muy importante, porque en la poesía la unidad básica de pensamiento es la estrofa. ¿Ah? Y usted puede ver la estrofa aquí claramente, y se destaca el excesivo lenguaje figurado. En la poesía, en los libros poéticos, usted encuentra mucho lenguaje figurado. Entonces, también hay que considerarlo cuando estamos leyendo esto. Esto es como difícil de entender, un poco que diga que la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Todos sabemos que el león es un animal carnívoro, ¿ya? Sin embargo, lo que está diciendo acá podemos considerarlo como un lenguaje figurado, o también podría ser un lenguaje literal, porque para Dios no hay nada imposible. Si Él dice que el león va a comer paja, yo no tengo ningún problema de ir contra eso. ¿Ah? Pero nosotros que estamos estudiando esto, lo que extraemos del mensaje es que verdaderamente va a haber paz. Eso es lo primordial, eso es lo importante, que en este caso dos animales que definitivamente no pueden estar juntos, ¿ah? No pueden estar juntos, que siempre va a haber un daño de uno sobre el otro, la ley de la selva. El mayor se come al menor. Eso ha sido siempre, desde que el hombre salió del huerto del Edén. No podría decir cómo era en el huerto, porque no hay mucha información en la escritura acerca de cómo vivían los animales en el huerto. ¿Ah? Pero sí sabemos que con la caída del hombre, y esto tiene sentido, obviamente que la tierra fue maldita, y el pecado ocasionó esto, destruyó todo lo hermoso que Dios hizo. Entonces, ahora viene, después de que Caín matara a su hermano Abel y la sangre de Abel regara la tierra, eso ha venido sucediendo año tras año, siglo tras siglo, década tras década, y así vemos hoy en día estamos en un mundo que no tiene paz. El Señor mismo cuando nos habló nos decía que mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, porque el mundo no sabe de paz, no sabe de paz. Qué bueno es el tema, porque el tema es el reinado del Mesías y la primera parte, un reinado diferente. Y cuando usted lee las características en el capítulo 11 de este reinado, obviamente que es diferente, porque ¿cómo podría, no es cierto, un niño de pecho jugar en la cueva del aspi? El aspi es una serpiente muy venenosa. Y como dice acá, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Es obvio que es un lenguaje figurado, es obvio que es un lenguaje figurado por la expresión literaria del texto, cómo está escrito, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar en controversia si va a ser, si el león va a comer paja o no, pero lo que puedo entender de que es de la paz que mora, el gobierno que mora, todo lo contrario, todo lo que es tan diferente hoy en día. Entonces, amados hermanos, qué importante es poder ver en este lenguaje donde la repetición, donde el paralelismo también está presente. Esas son formas que en la hermenéutica uno tiene que considerar para poder entender el texto original, entendiendo quién lo escribió y a quién fue escrito. Entonces es obvio que aquí hay un mensaje, hay un mensaje. Siempre es importante identificar la forma literaria en la que está escrita la palabra del Señor. Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios, se fija cuando dice que la sabiduría clama en las calles. ¿Cómo lo entiende usted eso? Tiene que entenderlo de manera figurada, tiene que entenderlo no literalmente. Entonces, bueno, veamos lo que dice el versículo 4 al 5, bueno, hasta el 10. Es una profecía sobre un reinado milenial. Esto es milenio.
solamente en ese periodo, porque no se cumplió en tiempo de Cristo. Es más, en el tiempo de Cristo Él fue rechazado. Acuérdese que fue rechazado por los judíos, fue muerto por los romanos y el rey no fue reconocido como tal. El Mesías no fue reconocido. Eh, Ellos no conocieron el tiempo en que Dios los visitó. Había en ellos una venda en sus ojos y ellos no pudieron reconocerlo. Todavía los judíos están esperando a su Mesías, que según ellos va a traer paz, igual que el anticristo, que también va a traer paz. Entonces, eso es interesante conocerlo, porque lo primero que va a ofrecer el anticristo va a ser paz, y sin duda alguna el pueblo judío van a caer en ese engaño al principio del tiempo de la tribulación. Pero no es el tema hoy en día, ¿no? El tema un poco está más enfocado al reinado milenial de Cristo. Entonces vemos que esta es una profecía sobre el reino milenial, y la descripción que usted puede ver en el texto, la descripción profética de la gloria del reino futuro, porque qué maravilloso es este texto, ¿no? Donde dice que no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso todavía nunca ha existido, nunca ha existido. Eh, en este tiempo, todo lo contrario, la gente no quiere nada con Dios en realidad. Pero en ese tiempo, en ese periodo, donde va a haber algo distinto, ¿no? Algo, no vamos a llegar así de pronto a ese reinado. No, hay muchos acontecimientos que van a suceder. Esto está en el futuro, ¿ya? Entonces hay una descripción profética de la gloria del reino futuro, y que se va a establecer cuando el Hijo de David, cuando el Mesías, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra en majestad y gloria, ¿ya? Entonces eso es importante. Isaías 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces, en esa cita bíblica que tenemos acá, yo la quise leer porque la tomé del expositor, pero esto que se cumplió en Jesús, porque si usted va al libro de Lucas, va a encontrar que Jesús toma el libro de Isaías y lee precisamente esta profecía, y además dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Pero ojo, él cortó la profecía, no la dijo completamente. Yo la leí completo, pero él no la leyó completa. ¿Por qué no la leyó completa? Porque las profecías tienen esta característica, que a veces tienen un parcial cumplimiento, es decir, la profecía es larga, pero a veces tiene varios acontecimientos en distintos tiempos. Hasta la predicación o la proclamación del año de la buena voluntad de Jehová, hasta allí se había cumplido en el tiempo de Jesús, pero el día de venganza del Dios nuestro no se cumplió cuando vino Jesús, no se ha cumplido hasta el día de hoy, se va a cumplir el día de mañana cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Entonces, es interesante también conocer cómo funcionan las profecías. Las profecías funcionan así. No siempre tienen un total cumplimiento, sino, como digo, un cumplimiento parcial. Y además, a veces se cumplen en el momento y luego tienen una repetición en el futuro, ¿ya? Entonces, eso es importante que uno pueda considerarlo en cuanto a este pasaje. Por eso que yo estoy diciendo que el capítulo 11 de Isaías está hablando del reino milenial, no ni siquiera del reino que él vino. Acuérdese que cuando él apareció en Jerusalén, la gente gritaba y decía: bienaventurado, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, y saludaban a Jesús entrando a Jerusalén, toda una gran multitud. Pero una semana después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Y así lo rechazaron cuando dijeron: tenemos a un solo rey y ese es el César. Entonces, él fue un rey rechazado. Entonces, amados hermanos, como podemos ver,
en estos pasajes que nosotros tenemos, eh, Isaías 65:25, también tenemos esa cita, 65:25, dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Todos estos textos y muchos otros más que usted puede encontrar, al menos muchas decenas de textos, están hablando acerca del reino milenial. Estos textos los usan mucho los testigos de Jehová, esta secta, ¿no es cierto?, que predica en las calles. Y ellos, claro, porque ellos enseñan y predican que el reino de Dios, el reino de Cristo, va a ser en la tierra. En parte tienen razón. Por eso ponen todas estas figuritas y aparece un niño acariciando la melena de un león, pero ellos no entienden en la vida eterna. Ese va a ser un tiempo determinado que la Escritura enseña como el milenio. Son 1000 años donde Satanás será suelto, será encarcelado, perdón, por 1000 años, y Cristo reinará por 1000 años. El Rey de Reyes y el Señor de Señores reinará por 1000 años. Entonces, cuando uno va, ¿no es cierto?, a alguna referencia de Juan, por ejemplo, vamos a buscar Juan 18:36. Juan capítulo 18, versículo 36. Vamos a leer, vamos a comentar aquí un poquito algo muy interesante. Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú lo dices, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Este texto o estos dos versículos parecen estar en controversia, porque en la primera parte pareciera que Jesús niega que él va a tener un reino. Cuando hablamos de reino, hablamos de rey, hablamos de súbdito. Cuando él dice: mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, entonces uno de pronto comienza a pensar, claro, en el reino espiritual, en el reino. Sí, es verdad, tal como lo dice el expositor. Él viene a levantar un reino espiritual y una liberación de la esclavitud del pecado. Pero cuando hablamos del reino mesiánico, cuando hablamos del milenio, estamos hablando de un reino de gente, de carne y hueso, no de un reino espiritual, ¿ya? Entonces, al parecer, lo que podría decir aquí el Señor, uno podría cambiarlo y no cambiarlo con la buena intención, ¿no? Dice, para que no fuera, dice: mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino ahora no es de aquí. Mi reino ahora no es de aquí. Porque Pilato le dice luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú lo dices, que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Porque él, si tuviera un reino espiritual, no necesitaría venir al mundo. ¿Por qué lo dice así? Porque Él vino al mundo a establecer también un reino material, un reino físico. Y ese se llama milenio, y de eso es lo que está hablando el libro de Isaías en el capítulo 11. Espero que entienda en realidad. Eh, bueno, mirando, ¿no es cierto?, lo que nos muestra la lección y que nosotros estamos viendo, podemos ver muchas otras referencias, como por ejemplo Lucas 22:25. Vamos también a citar Lucas, por si a alguien no le quedó claro un poquito esto. Lucas 22:25 dijimos. Estamos aquí buscando Lucas 22, versículo 25. Es importante poder entender esto.
porque puede que de pronto lleve a confusión. Y lo peor, que tomemos un texto y lo interpretemos mal. Por eso que hay que considerar, como digo, la expresión literaria del texto. Lucas 22-25 dice así, y leo inmediatamente. Dice el 25, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces, lo que está diciendo el Señor en cuanto al reinado del mundo, hay una crítica fuerte ahí a los gobiernos, a los reinos de este mundo, donde hoy en día, si lo llevamos a la actualidad, usted puede darse cuenta que los gobiernos tambalean. Tenemos nuestro vecino país por el cual debemos de orar, porque allí están nuestros hermanos, nuestros pastores también. También es un tema de gobierno, ¿no? Es un tema de gobierno. Entonces el Señor les dice que ellos se enseñorean, que ellos actúan. Entonces, lo que quiso en realidad decir el Señor, mi reino no es como el de ustedes, mi reino no es como el modelo que ustedes tienen. De hecho, la palabra que leímos recién en Juan, ¿no es cierto?, que decía, mi reino no es de este mundo, o sea, lo que quería decir del griego, ek, y esa palabra es de entre vosotros. Mi reino no es de entre vosotros, mi reino no es según vosotros. Eso es lo que quiso decir. Pero definitivamente él va a tener un reino milenial, así lo enseña la escritura. Hay mucha información en cuanto a eso, ¿no? Y está bien quien piense en acerca del reino espiritual de Dios, porque es así, no es de otra manera. Nosotros hemos nacido a la vida de Dios, a la vida espiritual. Entonces, eso es lo que el Señor quiso decir cuando tiene este diálogo con Pilato, ¿no? Así que eso es importante, qué interesante es lo que el Señor nos muestra en esta parábola, ¿no? Dice, en el tiempo de Isaías, Israel ya había tenido muchos reyes, y la mayoría de estos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. En sus gobiernos hubo muerte, idolatría e injusticia. Sin embargo, ahora se anunciaba la llegada de un rey diferente en todos los aspectos, con características únicas y singulares. Sobre este rey reposará el Espíritu de Jehová y reinará con justicia, ya que tiene sabiduría, inteligencia, consejo y poder, y enseñará el temor de Jehová. ¿Se fija? Entonces, mi reino, quiso decir el Señor Jesús, no es como el de ustedes, y Él lo va a demostrar. Él definitivamente va a reinar. Recuerde que a Él le hicieron una corona de espina, burlándose de su reinado. Entonces, algún día Él va a reinar sobre el mar. Juan el Bautista predicaba y decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos entre vosotros está. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Él era el que iba a ver un reinado desde el cielo sobre la tierra. Entonces es muy interesante lo que nosotros podemos ver en esta parte que hemos estado mirando, ¿no? Así que agradecemos al Señor que nos permite poder mirar este reinado diferente. Dice, cuando Jesús vino y se humanó, instauró un reino espiritual donde liberó al hombre del yugo opresor del pecado. No debemos olvidar que Él prometió también un reino terrenal. ¿Ve? Allí está. Hay un reino espiritual, pero Él prometió un reino terrenal. Y de eso está hablando el libro de Isaías. Uno no puede confundir las cosas, ¿no? Un reino espiritual. Liberó al hombre, un reino espiritual, donde liberó al hombre del yugo opresor del pecado. No debemos de olvidar que Él prometió también un reino terrenal. En este pasaje, Isaías profetiza no solo el origen del Mesías, es decir, Isaí, el padre de David, sino que nos presenta lo que será el reino instaurado por Jesús en su segunda venida, periodo conocido como el milenio. Amados hermanos, Jesús volverá a reinar a la tierra. Pero antes de eso, aquí voy a tomar de la palabra, Él va a instalar. Y instalar no va a ser fácil, porque cuando Él regrese a la tierra, la iglesia no va a estar en la tierra. Cuando Él regrese a la tierra, el caos, el impío,
el anticristo estará gobernando con dureza, estará gobernando. La gente de ese tiempo habrán sufrido los juicios apocalípticos que traerá ese periodo de gran tribulación, de mucho dolor, de mucha aflicción. Lo primero que él va a ser instaurar su reino. Dice la Escritura que la gente cuando lo vea venir, dice que sus ojos serán como llama de fuego y de su boca saldrá una espada aguda para herir con ella las naciones. Es decir, la gente que está en el mundo no le va a dar la bienvenida. Es más, algunos dirán a las rocas, cubrirnos de aquel que viene en las nubes. Porque el pecado habrá avanzado a tal magnitud que el día del juicio, como dice Isaías, el día de la venganza, porque Dios se va a vengar. En ninguna parte, y con esto quiero ser muy respetuoso con los ministros de música, no sé cómo le llaman, y con los hay hermosos himnos, y esto lo voy a decir con mucho respeto y me hago cargo, por supuesto. En ninguna manera las naciones le darán una bienvenida al Señor. Las naciones unidas como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No, así ese texto, esa frase no es bíblica, no lo muestra en la Escritura en ninguna parte. Cuando Él venga, ya he citado varios textos bíblicos, podría habérselos dado, pero usted sabe que va a ser así. Él vendrá, como dice Mateo 24, 25, y se sentará en su trono de gloria, en su trono de juicio, y llamará a las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Allí no está la iglesia. Si usted ve el juicio que va a ser, la base del juicio es obras. Estuve enfermo, estuve en la cárcel, tuve hambre, tuve sed. Pareciera que la salvación es por obra. Usted sabe que la salvación no es por obra, porque no es el tiempo. Generalmente en el tiempo de la gran tribulación Israel será perseguida. Será el tiempo de aflicción de Jacob. Es necesario que sea así para que el pueblo de Dios se vuelva a Dios, para que clamen al Dios vivo, ellos van a llorar como llorarán por un hijo al cual ellos mismos mataron. Entonces Dios sacará, despertará en ellos el espíritu verdadero y van a reconocer al Mesías y se van a dar cuenta que ellos lo habían matado. Se van a volver por la aflicción que va a haber en ellos. Entonces el Señor les decía a ellos, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Eso que está nombrando, el Señor les dirá, ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños? ¿A quién se refiere? Hay otro grupo de gente. No hay solamente cordero ni oveja. Hay otro grupo a los cuales el Señor le llama mis hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? Él es judío. Son el pueblo de Israel. ¿Por qué él dice esas cosas? Porque Israel va a ser perseguida, a Israel no va a tener, y a los creyentes gentiles también que se conviertan en ese periodo. Entonces él va a solucionar ese tema. Recuerde que Mateo 24 dice que será como en los días de Noé, cuando él venga, cuando él aparezca. Donde estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Siempre no me río, pero en realidad cuánta mala enseñanza hemos recibido muchas veces, porque dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estoy leyendo, estoy citando literalmente la escritura, usted puede verlo, vaya a Mateo 24. Entonces la pregunta es, aquí lo tengo, ¿no? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dos,
Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. He escuchado muchas veces predicadores hablar de estos pasajes, estos textos. Entonces dicen, entonces, amados hermanos, el esposo o la esposa fiel será tomada y se la va a llevar el Señor. Y no es así lo que dice el texto. Lamentablemente no es eso lo que dice. Porque Noé no fue tomado. Noé fue dejado, no fue tomado. Noé fue dejado ¿para qué? Porque los que fueron tomados se los llevó el agua, se los llevó el diluvio, se los llevó el juicio de Dios. Entonces, este pasaje de Mateo 24, del 36 en adelante, no es rapto, no es arrebatamiento, es venida de Dios y juicio sobre la tierra, donde unos van a ser tomados a juicio y los otros serán dejados ¿para qué? Para poblar el milenio con carne, con gente de carne y hueso. Así es la escritura, así nos enseña la escritura. Vuelvo a decir, de la misma manera como vino el juicio en los tiempos de Noé, así va a venir también el juicio cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, y vuelvo a insistir, no va a haber bienvenida para él. Por eso que Noé fue dejado. Él, Dios lo puso en un arca, y el arca fue de salvación, y cuando terminó el juicio y ya no había más moradores en la tierra, donde todo ser viviente murió, Noé fue dejado, salió del arca, Dios hizo un pacto, levantó un arco, y Noé con sus hijos y su nuera repoblaron la tierra. Así va a ser después de también los juicios apocalípticos de la gran tribulación, cuando Cristo venga e instaure un reino milenial, el reinado del Mesías, con los sobrevivientes de la gran tribulación. Mire qué interesante. Por eso esas características que nosotros vemos y tenemos acá. Va a ser una perfecta paz. Todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. Por lo tanto, debemos esperar que las profecías respecto a la segunda venida también sean cumplidas literalmente. ¿Cómo va a venir Él? Él va a venir como lo dijo. Él va a venir como lo dice la Escritura. Varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquel mismo Jesús que fue tomado y llevado al cielo, así mismo va a volver del cielo. Cuando te digan que está en el templo, le decía Jesús a los judíos, no les creáis. Si te dicen que está en el desierto, no les creáis, porque como el relámpago que aparece desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, amados hermanos, hablar de una paz de alcance mundial no es para este tiempo, ni tampoco fue para el tiempo de Jesús, aun con los cientos de millares de seguidores que por misericordia el Señor nos recogió, ¿no? ¿Cuándo va a ser? Solo se va a dar después de la segunda venida de Cristo, como digo, en majestad y gloria. Entonces, amados hermanos, como podemos darnos cuenta en esta su palabra que tenemos acá, bueno, el expositor dice que no vendrá como manso. Voy a leer esa parte, ¿no? Para que no se nos pierda también. Dice, si bien el paso de Jesús, el Salvador, por la tierra estuvo marcado por el desprecio, pobreza, humillación y muchas privaciones, en cuanto a lo material, su legado es incalculable, sin duda alguna. Dejó su trono de gloria para venir a cumplir las exigencias del Padre y reconciliar a la raza humana. Ese es el gran propósito por qué Jesús vino a este mundo, que estaba perdida y sin esperanza. Derramó su vida y sangre como manso cordero y exclamó, consumado es. No vendrá manso y humilde como la primera vez, sino con millares de ángeles, como Rey de reyes y Señor de señores. El Señor instaurando un reino verdaderamente justo, donde no solo la naturaleza será restaurada a su diseño original, sino que las batallas y guerras producidas por la condición caída del hombre llegará a su fin y se podrá vivir la tan anhelada paz mundial. Yo doy gracias al Señor porque la paz de Cristo la conocí cuando Dios me salvó y me perdonó, y nosotros somos diferentes al mundo también.
no estamos viviendo una vida de ira, de contienda, de pleito, de guerra, ¿no? El cristiano se caracteriza por la paz que Dios pone en su corazón. Por eso no podemos aceptar cuando el hermano se enoja locamente con su hermano, cuando el hermano, ¿no es cierto?, trata mal a su hermano con palabras hirientes. No, de ninguna manera. Nosotros ya tenemos en parte esa paz que el Señor va a dar un día a este mundo. No quiero aventurarme más ni enredar el tema, pero nosotros como iglesia tendremos un cuerpo distinto, una forma distinta de relacionarnos con las cosas de Dios, porque va a ser en otro tiempo. Ni usted ni yo vamos a estar en ese tan, como dice, llegará a su fin y se podrá vivir la tan anhelada paz mundial. Hoy no hay paz y no va a haber paz. Cada día las naciones se levantarán unas contra otras, porque así lo dijo el Señor. Será principio de dolores. Hoy tenemos una guerra que los comentaristas dicen que esta guerra es la más grave después de la Segunda Guerra Mundial y puede tener un escalamiento a nivel global. Estamos, amada iglesia, amados pastores, en el último tiempo. En el último tiempo. El Señor viene a buscar a su pueblo, Él viene a buscar a su iglesia. Por eso, como decía, podemos ver alguna referencia. Mire, aquí tenemos, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis 19:6. Leamos, por favor, Apocalipsis 19:6. Aquí tenemos también en nuestro expositor la misma referencia, Apocalipsis 19, versículo 6 y el versículo 16. Sin embargo, vamos a leer. Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor va a reinar, sin duda alguna. El 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué interesante es poder ver. Así va a volver el Señor a instaurar su reino. ¿De qué es el tema de hoy? ¿De qué es el tema de la escuela dominical? Del reinado del Mesías. Del reinado físico del Mesías. Del milenio. Del milenio. Permita el Señor, ¿no es cierto? Por cierto, que Él reine en nuestros corazones hasta cuando seamos arrebatados por su amor y por su misericordia a las glorias eternas. Allí usted no va a necesitar un estudio, no va a necesitar una escuela dominical, no va a necesitar a sus profesores, porque usted entenderá perfectamente lo que está en la palabra del Señor, en la escatología, en el futuro. Toda la gente se pregunta, quisieran saber y conocer. No es fácil, a veces son años de estudio, a veces se necesita la claridad del Señor también. Así como el Señor provee al profeta, al maestro, no sé, a los que tienen distintos ministerios y labores, así Él también, el Señor, abre las páginas de este libro para descubrir, ¿no es cierto?, lo que a veces está escondido y que es revelado por misericordia del Señor. Entonces, mire qué hermoso, qué importante lo que el Señor nos habla, ¿no?, en esta su palabra. Entonces, como digo, antes de la paz mundial, Mateo nos habla que va a haber un juicio a las naciones. Mateo 24, como les comentaba recién, el versículo 27 dice así. Mateo 24, 27.
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El versículo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo que estoy diciendo es bíblico. Lo que lamentable dice el hermoso himno, no es bíblico. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Alguno podrá decir: la iglesia. No, la iglesia no somos los únicos escogidos. Israel también es un pueblo escogido, y todo aquello que aprovechen el tiempo de salvación, porque habrá un periodo de salvación en la gran tribulación. Habrán 120.000 evangelistas judíos predicando. Algún día le hablaré de eso, pero 120.000 ungidos por el Señor en ese periodo para evangelizar el mundo. ¿Cuántos necesitó el Señor en un periodo anterior? 120. ¿Cuántos tuvieron en el aposento alto? 120. ¿Cómo se multiplicó hasta 120.000? La razón es simple: lo que ellos, el trabajo que tienen ellos es 1000 veces más difícil, porque muchos de ellos serán finalmente mártires, y todos ellos van a morir básicamente, ¿ya? Entonces, el trabajo de ellos mucho más terrible, en un periodo mucho más terrible. No fue como en el Pentecostés, que el Señor trajo de todas las naciones para oír a Pedro y a esos 120.000 que fueron y recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Así que bueno, Juan Wesley decía: dame a 100 hombres, denme a 100 hombres llenos del Espíritu Santo y ganaré al mundo para Cristo. No habían los 100 hombres, lamentablemente. Entonces, qué importante es poder ver estos textos que el Señor nos muestra, ¿no? Apocalipsis capítulo 10, versículo 17, dice: 17 hasta el 19. No, es una referencia que anoté mal, ¿no? 25:31. 25:31. Parece que son los textos, porque anoté mal alguna referencia, pero bueno, el Señor nos ayude. Finalmente, Miqueas también dice lo mismo acerca del reinado de Cristo. Es notable ver cómo la profecía de Isaías se cumple. Uno puede ver cuando el ángel, ¿no es cierto?, viene a María en el libro de Lucas, que estoy mirando aquí al principio del libro de Lucas 1:31. Mire lo que le dice el ángel a María. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, mire, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, de ese reinado estamos hablando, de un reino que no tendrá fin. Lo mismo sucede con el libro de Daniel. Cuando Dios le revela a Daniel, le revela a Nabucodonosor esta grande estatua con la cabeza de oro, de plata, de bronce y de hierro, y hierro con barro, aparece un reino que no va a tener fin. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. La lección es hermosa, por lo que nosotros podemos ver. La lección es preciosa. Yo le insto que usted siga estudiando, siga leyendo en nuestro estudio, en nuestra escuela dominical, para seguir aprendiendo. ¿Qué lecciones sacamos de acá? Que Jesús reinará. Los soldados se burlaban. Le pegaban, le pasaron un báculo como rey.
Finalmente Él va a reinar y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El día de la venganza de Dios llegará. Quizás por eso vemos que Juan, al inicio del libro Apocalipsis, él lloraba mucho, lloraba. ¿Lloraba por qué? Porque había un libro que estaba sellado y nadie podía abrir los sellos, no había ninguno digno, dice la Escritura, que podía abrir los sellos. Entonces Juan lloraba, como dice Apocalipsis capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz del capítulo 11 del libro de Isaías, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Allí está en Isaías 11, enviados por toda la tierra. Y él tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 ancianos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos se postraron delante del Cordero. ¿Por qué leí esta porción bíblica? Porque la pregunta que uno debe hacerle a los pasajes es: ¿y qué es lo que había en el libro? ¿Qué es lo que estaba tan sellado? ¿Qué es lo que ocultaba el libro que nadie podía abrirlo, que solamente el Señor? Bueno, la respuesta está en el capítulo 6. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y he aquí un caballo blanco, y el segundo caballo la guerra, y el tercer caballo el hambre, y el cuarto caballo la muerte, y el quinto caballo el remanente martirizado, y así sucesivamente. Tras los caballos vinieron, ¿no es cierto? Luego las copas, las trompetas, las copas. ¿Y qué es lo que son eso? Son juicios que caen sobre los moradores de la tierra. Entonces, amados hermanos, amados pastores, Dios les bendiga. Yo voy a dejar hasta aquí esta lección, dejándolo invitado para el próximo. Dios nos permita poder tener otra lección, el verdadero ayuno, y lo vamos a mirar, dice Isaías 58. Así que, bueno, que el Señor nos bendiga en estos temas que tenemos. No todos los temas están sincronizados, pero el Señor nos dará la gracia para extraer lo mejor para nuestra vida. Dios les bendiga, Dios les guarde y tengan un hermoso fin de semana, una instructiva e edificante escuela dominical. Que Dios les bendiga a cada uno de mis amados siervos, mis amados pastores y mis hermanos también. Dios les bendiga grandemente. Es el deseo de mi corazón para cada uno de ustedes. Amén.